Reciban un cordial saludo, estudiantes del Instituto Félix. Pues la anterior clase habíamos visto la clasificación del reino de las plantas y habíamos visto entonces que las espermatofitas se clasifican en dos, en gimnospermas y angiospermas. Pues vamos entonces el día de hoy a darle continuidad y vamos a hablar acerca de estas plantas, listo, de esta clasificación que tienen las plantas. Entonces no olvide pues tomar apuntes de lo más importante y pues porque pues ya se avecina pues el examen, ya vamos terminando con los reinos, listo, que era el tema de este periodo, listo. Entonces gimnospermas, entonces vamos a mirar rápidamente. Las gimnospermas son plantas espermatofitas, es decir que producen semillas, pero resulta que estas semillas no están protegidas. Estas semillas no están protegidas, ¿por qué? Por un fruto, ¿listo? Entonces cuando las semillas no están protegidas por un fruto, decimos entonces que la planta pertenece a las gimnospermas, ¿listo? Presentan flores diferentes a las de las angiospermas en las que la semilla está expuesta. Entonces aquí la semilla no está protegida en las gimnospermas, sino que esa semilla está expuesta, ¿listo? Expuesta. Todas las gimnospermas son lechosas y suelen ser árboles y arbustos. Entonces siempre que veamos un árbol, un arbusto, pues vamos de una vez inmediatamente a reconocer que son gimnospermas. Las dividimos en cuatro grandes grupos de gimnospermas, listo, cicadas. Las vamos a ir rayando acá, listo. Entonces las dividimos en cuatro grupos que son las cicadas, las quingos, listo, y las genofitas y las coníferas. Esos cuatro grupos son los que nosotros vamos a dividir este gran grupo de las gimnospermas. Listo, vamos entonces a ver cada uno de ellos y mirar pues en qué consisten. Listo, las cicadas. Listo, si nosotros miramos estas plantas cicadas, las cuales quedan pocas representaciones en la actualidad, pues es una de las especies que se ha ido extinguiendo. Listo, tienen troncos bajos y anchos y hojas grandes parecidas a las palmeras. El género más representativo es las cicas, y en este caso pues nosotros podemos ver que son las que se parecen a una piña y tienen entonces los troncos bajos, listo, y son anchas y sus hojas son muy grandes. En este caso son grandes y las podemos ver entonces de esta manera, y esas son el primer grupito que hemos llamado cicadas, listo. El otro grupo que vamos a ver en este caso son las genotifas, listo, genetofitas, listo, que consiste en un grupo muy variable con plantas muy diferentes entre sí. En este grupo existen los géneros Hedra, Genotun y Wexchida, listo, que son las que vemos aquí. Son plantas del género Hedra, listo, y entonces podemos ver que son un grupo muy variado y que sus semillas pues no se encuentran protegidas por ningún fruto, sino que por el contrario se encuentran expuestas. Y entonces existen estos tres grupitos y se llaman las genotofitas, listo. Si seguimos de esta manera podemos ver las quingos. Estas quingos, actualmente solo existe una especie representativa de este grupo de gimnospermas, listo, que se llama la quingo biloba, listo, que nosotros la escuchamos incluso en muchas propagandas, que de allí verían pues varios productos químicos, listo, productos que se derivan, que son extraídos de esta planta. Recibe su nombre en referencia a su hoja con forma de abanico partida en dos lóbulos, listo. Si usted se observa la hojita, pues la hojita siempre va a estar partida en dos lobulitos, y por eso uno y dos, y por eso pues recibe este nombre. Debido a que es la única especie que sobrevive, la cultivamos mucho y la utilizamos como planta ornamental. ¿Qué significa ornamental? Pues en este caso en diferentes decoraciones. Listo, el otro grupito que nos hace falta son las coníferas, listo, forman el grupo más conocido dentro de las gimnospermas. Reciben este nombre en vista de que sus flores las conocemos como conos, listo. Crecen como grandes árboles o arbustos como los pinos, los abetos, las secuoyas, alerces, las aucaricias, listo, o enebros, listo, que son las que podemos ver en las diferentes imágenes. Entonces de aquí
pues lo más importante es reconocer esos 4 grupos de clasificación de las gimnospermas, ¿listo? Y conocer las características que tienen y pues saber diferenciarlas. Si nos vamos entonces y seguimos avanzando, listo, rápidamente vamos a hablar entonces de las gimnospermas. Las gimnospermas son el grupo más amplio y diverso de plantas. Se diferencian de las gimnospermas, listo, las angiospermas se diferencian de las gimnospermas en que en este caso las semillas están protegidas por una estructura conocida como fruto, listo. Sus flores son complejas y normalmente de colores llamativos. ¿Por qué? Porque necesitan atraer insectos para que ellos sean los que ayuden, contribuyan al proceso de polinización, ¿listo? Para que los polinicen. Cuando la flor está polinizada, el óvulo fecundado se convierte en semilla y la parte de la flor que lo rodea, conocido como carpelo, se desarrolla y da origen al fruto que protege la semilla. Las angiospermas conforman un grupo muy diverso y cuentan con más de 250.000 especies diferentes. La podemos agrupar en monocotiledóneas y dicotiledóneas. ¿Listo? Mono significa que solo hay uno. ¿Listo? Hay un solo embrión. Y dicotiledóneas significa que tienen dos. ¿Listo? Tienen dos hojas embrionarias. ¿Listo? Entonces volvamos a repasar ese pedacito. Entonces las angiospermas se van a dividir en dos, en monocotiledóneas y las dicotiledóneas. ¿Listo? Mono significa uno y di significa dos, en función de si los embriones tienen una o dos hojas embrionarias. ¿Listo? Entonces en función de eso, pues se van a clasificar en esos en esas dos, digamos, dos tipos de agrupaciones. Podemos ver entonces, por ejemplo, que esta que vemos, la imagen que está acá, da lugar a un fruto de un angiosperma y es una planta que podemos llamar dicotiledóneas. ¿Listo? Porque el embrión pues tiene en este caso dos hojitas. ¿Listo? Una y dos en este caso. Listo, vamos a seguir entonces con esta clasificación y vamos a hablar de cada una de ellas. Las monocotiledóneas, ¿listo? Conocidas como la clase Liliopsida, son las angiospermas con un solo cotiledón, una sola hoja embrionaria. Se diferencian por tener un crecimiento de manera secundaria, por lo que no llegan a crear un tronco real. ¿Listo? En este caso tenemos la yuca, tenemos una especie que es la Lilium, ¿listo? Del género Lilium, y tenemos la palmera, ¿listo? Que es otro ejemplo. ¿Listo? Entonces ellas no llegan a crecer con un tronco real. Dentro de este grupo se destacan las orquídeas, los lirios, las gramíneas, las yucas o las palmeras y pueden tener tanto intereses comerciales, ¿listo? Ornamentales como alimenticios. Por otro lado, entonces vamos a hablar de las dicotiledóneas. Significa que el embrión pues está rodeado por dos hojas. En este caso son las angiospermas cuyos embriones tienen dos cotiledones, es decir, dos hojitas. Si presentan crecimiento secundario formando troncos verdaderos y sus flores presentan pétalos y sépalos en números múltiplos de 4 o de 5. Es el grupo más amplio y diverso en el que encontramos especies muy utilizadas en ornamentación, es decir, en la decoración, ¿listo? De ramos y todo esto, pues encontramos este tipo de plantas. ¿Listo? Encontramos la rosa, ¿listo? Y también encontramos el eucalipto, que son las más comunes a nosotros, entonces que pertenecen a este grupo de plantas. Por otro lado, pues nosotros hemos finalizado lo que es el reino planta y vamos entonces a dar inicio al reino animal. Listo, vamos entonces a hablar acerca del reino animal. Listo, y entonces vamos a empezar a hablar rápidamente de qué trata el reino animal y cuáles son las características que clasifican a todos los seres del reino animal. El reino animal se parece lleva muy parecido al reino de los protistos, listo, y el reino también se cree que el reino animal fue la evolución del reino de los protistos, principalmente de los protozoos, listo, y que el reino animal fue la evolución de las algas y que estas algas pues pertenecían al reino de los
protisto. Entonces el reino protisto es como un reino mitad animal, ¿listo? Y mitad planta. Listo, entonces agrupa a todos los animales que se caracterizan por ser organismos eucariotas, heterótrofos y pluricelulares. Entonces usted debe tener claro que el reino animal tiene organismos heterótrofos, es decir, que se desplazan para buscar su propio alimento, son pluricelulares y están conformados por la célula más evolucionada, que es la célula eucariota. Se encuentran muy cercanos a los hongos, pero se distinguen de estos en que los animales no tienen pared celular y se nutren por ingestión, mientras que los hongos lo hacen por absorción. Entonces, ojo, porque el reino animal se parece mucho al reino de los hongos, pero se distinguen en dos aspectos fundamentales, en que no poseen pared celular y se nutren por ingestión, mientras que los hongos lo hacen por absorción. ¿Listo? El origen de los animales, al igual que el de las plantas, posiblemente se encuentra en el reino de los protistos. Mientras que las plantas habrían evolucionado a partir de las algas, los animales lo habrían hecho a partir de los protozoos. Los dividimos en dos grandes grupos. ¿Listo? Los animales se dividen en dos grandes grupos que son en invertebrados e invertebrados. ¿Listo? Si nosotros seguimos, podemos hablar entonces de esta gran clasificación de los invertebrados. Serían todos aquellos animales que no poseen columna vertebral ni esqueleto interno articulado. Entonces es necesario que usted aquí se tome un espacio y sepa que los animales vertebrados no poseen esqueleto, ¿listo? Ni un sistema interno de huesos, y por eso pues en este caso los llamamos organismos invertebrados. A este grupito pues se divide, listo, los invertebrados se dividen en un grupito amplio del cual usted debe conocer todas las características: esponjas o políferos, nidarios, platelmitos, anélidos, artrópodos, moluscos y equinodermos. ¿Listo? Vamos a empezar a ver cada uno de ellos para que usted pues vaya profundizando. Entonces el primero que nosotros veremos son las esponjas o poríferos, ¿listo? Denominados así porque su cuerpo tiene poros, ¿listo? Y son los que utilizan pues para alimentarse. Son animales lesiles fijados al sustrato. Abundan en el fondo de los océanos y poseen una gran cavidad interna en la que entra el agua para repartir los nutrientes entre las células. Entonces ellos tienen un medio de transporte de sustancias que son sus poros, y estos poros están conformados por unas células que se llaman las células cianocitos. Estas células cianocitos le permiten absorber por difusión las diferentes sustancias. ¿Qué es difusión? Difusión es el proceso mediante el cual una sustancia se mueve de una región de mayor concentración a una región de menor concentración. Es decir, en el agua, listo, afuera del agua pues hay sustancias que se encuentran en mayor cantidad, listo, que en el interior de la célula. Cuando una sustancia atraviesa, por ejemplo el oxígeno, atraviesa una región donde hay mayor cantidad a una de menor, yo digo que ese proceso se llama difusión. Y pues aquí podemos ver los cianocitos, listo, que son pequeñas células especializadas para la absorción y transporte de sustancias. ¿Listo? Para que usted lo tenga en cuenta. Entonces ya hemos visto la primera clasificación de los invertebrados, y en este caso son los políferos. Listo, seguimos y vamos entonces a ver otra clasificación que son los nidarios. ¿Listo? Los cenidarios, más conocidos comúnmente, son las medusas o las aguamalas, aunque en este grupo también incluimos las anémonas de mar y los corales. Entonces es bueno que usted sepa qué animales pertenecen a este grupo de los invertebrados que llamamos los cenidarios. Entonces, ¿cuáles son? ¿Listo? Las medusas, fácil, las aguamalas, ¿listo? Las anémonas de mar y los corales. Viven exclusivamente en ambientes acuáticos, tienen simetría radial y muestran una consistencia gelatinosa, ya que estos animales están conformados por un alto porcentaje de agua. Pueden vivir de manera libre o sésil, en este caso los denominamos pólipos. ¿Listo? Una característica común a todos los nidarios es que presentan uno o varios tentáculos. Entonces la razón de clasificación de este grupo
son los tentáculos alrededor de la boca, en los que suelen aparecer células urticantes que pueden utilizar tanto para protegerse de predadores como para cazar las presas. Entonces a este grupito siempre va a tener tentáculos y pertenecen principalmente las medusas, las anémonas de mar y los corales o guamalas. ¿Listo? Que son las mismas medusas. Aquí vamos a ver entonces una imagen de los nidarios. Listo, tenemos una anémona de mar y aquí pueden ustedes ver pues esos tentáculos que tienen y que las caracterizan principalmente y que viven en una región, en un hábitat como lo es el mar. El otro gran grupo que tenemos son los platelmitos. Listo, estos platelmitos, si ustedes miran rápidamente, pues se parecen a la lombriz de tierra. Pues a este grupo hace parte la lombriz de tierra, listo, un grupo de gusanos planos, la mayoría de los cuales son parásitos. El platelmito de mayor importancia es la tenia, que puede ser un parásito del ser humano al alojarse en el intestino delgado y puede medir hasta 4 metros de longitud. Este es un ejemplo de la tenia, listo, que pues nosotros sí la tenemos, algunos la tienen y la desarrollan en el organismo, en el intestino delgado, y es un parásito que puede incluso hasta matarnos, listo, y puede llegar a medir hasta 4 metros de longitud, listo, y hace referencia a los platelmitos. Listo, siguen entonces en este caso los anélidos y aquí sí es donde incluye la lombriz de tierra. ¿Listo? Son un grupo de animales conocidos como gusanos. Presentan el cuerpo segmentado en anillos. Si usted observa rápidamente, puede ver que el cuerpo está segmentadito en forma de anillos. ¿Listo? En formita de anillos los vamos pintando estos anillos. Entonces son los que denominamos metámeros. ¿Listo? Los metámeros son todos esos anillos que nosotros vamos viendo ahí. Estos metámeros se repiten numerosas veces formando el cuerpo del anélido. Muchos de ellos son marinos, aunque también puede vivir en el agua dulce como las sanguijuelas o de tierra húmeda como las lombrices. Entonces a este grupo usted debe saber que pertenecen las sanguijuelas y las lombrices. ¿Listo? A este grupo que hemos llamado anélidos. Otro grupito muy importante en este caso son los artrópodos. ¿Listo? Este grupo es muy común a nosotros porque pues pertenecen las arañas, ¿listo? Y también entonces vamos a mirar cuáles son las características. Es el más diverso y numeroso de todo el reino animal. Superan el millón de especies conocidas y de ellas más de 750.000 son insectos. Entonces a este grupo de los artrópodos pertenecen los insectos. Se caracterizan principalmente porque presentan un esqueleto externo o un exoesqueleto. Exo significa que es externo, que son capaces de mudar cuando aumentan de tamaño, ¿listo? Apéndices articulados y ojos compuestos, es lo que caracteriza a este grupo. Se caracterizan por estar divididos en 3 segmentos que a veces pueden estar fusionados. Tienen una cabeza, tienen un tórax y van a tener un abdomen. A los artrópodos los subdividimos en 4 grupos que son, ¿listo? ¿Cuáles son? Debe saberlos. Glicerados, crustáceos, miriápodos y hexápodos, ¿listo? Que son los mismos insectos, los denominamos entonces hexápodos. Bueno, vamos a mirar en qué consiste cada uno de estos grupitos para que usted de esta manera pues lo tenga muy claro. Los quelicerados presentan un primer par de apéndices denominados quiliceros, que utilizan como pinzas o colmillos y por lo general poseen 4 pares de patas, o sea 8 patas en total. Dentro de este grupo se clasifican las arañas, escorpiones, ácaros y cangrejos y cacerola. ¿Listo? Ojo, téngalo muy claro. Los quelicerados, ¿listo? En este grupo se encuentran las arañas, los escorpiones, los ácaros y los cangrejos y la cacerola. ¿Listo? Para que usted pues lo tenga muy presente. Listo, el otro gran grupo que habíamos hablado entonces eran los crustáceos. ¿Listo? Incluyen a los cangrejos, los camarones, las langostas, que son las que de las cuales nos alimentamos, y formas muy similares. Son acuáticos,
salvo las cochinillas, bichos, listos, bichos bolas, que también son crustáceos pero que habitan en tierra húmeda. Por lo general presentan caparazón y dos pares de antenas, listo, presentan un caparazón, algunos lo pueden perder, listo, y presentan entonces antenas en su organismo para que lo tengan entonces presente. Entonces los artrópodos, como dijimos, se dividen en 4 grupos, que son los quilicerados, los crustáceos, y pues vamos a seguir viendo los otros dos. Listo, los mirápodos hacen referencia a los 100 pies y 1000 pies. Resulta que si uno contara todos los pies, listo, de los 100 pies y de los 1000 pies, pues no estos no tendrían todos esos todas esas paticas, sino que se les ha denominado así. Esto hace que tengan un gran número, están conformados por un gran número de segmentos similares que se repiten en los que se encuentran las patas. Esto hace que tengan un gran número de patas, aunque no necesariamente 100 o 1000 patas. Y aquí inmediatamente pues podemos verlos en la imagen, listo, en este caso, listo, un 100 pies, y hacen parte de los artrópodos, de los que hemos denominado miriápodos, listo. Y los otros que hemos hablado y los cuales son los más importantes son los insectos. Constituyen la clase más grande de artrópodos. De hecho, más del 70% de los animales conocidos conocidos son insectos. Son los únicos invertebrados con la capacidad de volar. Todos presentan alas y los que no las tienen pues es porque lo han ido perdiendo durante la evolución. ¿Listo? Aquí entonces podemos observar diferentes tipos de insectos. ¿Listo? Tienen 3 pares de patas, ¿listo? O sea, 6 patas y un par de antenas. Son de gran importancia económica, ya que a muchos los consideramos plagas, pero también los usamos para controlarlas. ¿Listo? Utilizamos algunos insectos para, en este caso, como vectores de enfermedades como los moscos que transmiten la malaria o el dengue. Entonces estos insectos son un vector de una enfermedad porque la transmiten, en este caso la malaria y el dengue, pues nosotros sabemos que es transmitido por un mosquito. ¿Listo? Son de gran importancia en los ecosistemas, puesto que son esenciales en la polinización de las plantas, ya que estos insectos son los que se encargan de transportar el polen de una planta a otra y de esta manera pues garantizan el proceso de reproducción. Dentro de los insectos podemos encontrar animales tan variados como los moscos, los escarabajos, los saltamontes, los grillos, las cucarachas, los mantis, pásmidos, abejas y hormigas. Mire que las hormigas culonas, listo, las que son típicas de Bucaramanga, pues nosotros las consumimos y entonces pues también las utilizamos en este caso como medio de alimentación. Listo, vamos entonces a mirar ahora los moluscos. Los moluscos, a este grupo pertenecen principalmente los caracoles. Tienen el cuerpo blando protegido por una concha calcárea dura, listo, que está hecha de carbonato de calcio, aunque algunos han perdido esta concha como los pulpos o las babosas. Son un grupo bastante diverso y los dividimos en 3 grandes grupos: bivaldos, gasterópodos y cefalópodos. ¿Listo? Los bivaldos son todos acuáticos y reciben su nombre gracias a las 2 válvulas conchas que poseen. Los gasterópodos son los caracoles y babosas y son tanto acuáticas como terrestres y suelen tener una concha única que en algunas ocasiones se ha perdido. Los cefalópodos tienen una cabeza con ojos y boca rodeada de 10 tentáculos en el caso de calamares y sepias y 8 tentáculos en el caso de los pulpos. ¿Listo? A continuación vamos entonces a ver, estamos viendo el caracol que hace parte de los moluscos y tenemos entonces los pulpos. ¿Listo? Recuerden que los pulpos pues hacen parte de los cefalópodos y el caracol pues de los gasterópodos de este grupo de los moluscos. Vamos a hablar por último de este grupito que son los equinodermos, al cual pertenece la estrellita de mar. Son un grupo de animales que viven en el fondo de los hábitats acuáticos, poseen un esqueleto interno calcificado, pero diferente del de los vertebrados ya que no es articulado.
También es muy característico de este grupo su simetría pentarradial. Dentro de este grupo se incluyen las estrellas, los erizos y los pepinos de mar. ¿Listo? Para que usted lo tenga entonces presente y sepa entonces que existen en total, ¿listo? Diferentes grupos, ¿listo? Creo que son 8, ¿listo? Tipos de invertebrados que usted debe manejar y saber entonces cuáles son las características. Bueno, voy rápidamente entonces a explicarles cuál es la actividad, ¿listo? Que tenemos nosotros que desarrollar en casa. Entonces la primera actividad trata sobre el reino de las plantas. ¿Listo? No había enviado actividad sobre el reino de las plantas porque no habíamos terminado en este caso pues la actividad y necesito entonces que refresquen algunas ideas claves de este reino. Entonces el primer punto me dice, selecciona cuál de estas no es una característica de las plantas. Usted le da en el enunciado A, ¿listo? Enunciado A, el enunciado B y el enunciado C, y usted debe escoger cuáles de esas no son una característica de las plantas. ¿Listo? Y entonces voy ahora a explicar el segundo punto. El segundo punto consiste en que usted escriba B mayúscula, V mayúscula si es verdadero o una F mayúscula si es falso según corresponda. Y nos van dando cada uno de los ítems y usted debe responder si eso es verdadero o es falso. En la fotosíntesis se libera el oxígeno que utilizan todos los seres vivos para respirar. Si eso es verdadero, pues usted inmediatamente hace una B mayúscula, listo, una V mayúscula y me está indicando que eso es verdadero. Listo. El tercer punto es relacionar las características de la columna B con los términos de la columna A. Entonces, si a usted le parece que respiración va con la columna B, usted entonces aquí va a escribir fácilmente entonces el numerito 1, si usted cree, y entonces relaciona siempre la columna A con la columna B. Listo, para que lo tenga presente. El punto número 4 es ubicar las partes de una planta briófita, listo, las habíamos visto, las plantas briófitas, listo, o los comúnmente llamados musgos. Entonces usted va a mirar y va a clasificarlo de acuerdo al nombre, entonces va a ubicar estas partes de la planta de acuerdo a los nombres donde van, listo, para que de esta manera pues vaya preparándose para el examen. Ubica las partes de una planta pteridófita, listo, que son los helechos. Son los helechos y usted debe hacer lo mismo. Listo. Con respecto, listo. Y la sexta es ubica las paredes de la flor de una planta fanerogama. Listo. Es solo ubicar. Mire que ahí le estoy dando todas las partes y es solo ubicarlas. Eso no se demora mucho y pues puede consultar. Listo. Con respecto al reino animal. Entonces vimos en esta primera parte pues vimos clasificación de los animales, listo, y vimos animales invertebrados. Usted va a completar estas oraciones de acuerdo a las palabras que aparecen acá. Los nidarios son animales con el cuerpo, listo, blando, en este caso si usted cree que es blando. Los nidarios tienen un sistema circulatorio, entonces usted busca qué tipo de sistema circulatorio tiene y qué qué palabra se va adecuando mejor. Las estrellas de mar se alimentan de, listo, y ustedes minerales, por ejemplo, y ustedes completan y de esta manera pues pueden ver. Los nidarios tienen un sistema circulatorio abierto, listo, y respiran por listo. En este caso ustedes tienen que buscar la palabra que sería la piel y de esta manera pues hacen este primer punto. El punto número 2 es observa el cuadro e identifica al grupo de artrópodos al que pertenece cada animal. Nosotros miramos que los artrópodos se clasifican en 4 grupos que son insectos, arácnidos, mirápodos y crustáceos. ¿Listo? Entonces si usted ve digamos una araña o ve el saltamontes, pues usted lo clasifica, entonces el saltamontes es el número 13. Entonces usted lo clasifica, si es un insecto, entonces lo coloca ahí en el número 13, anota el número 13 y así sucesivamente. El tercer punto es pinta de color amarillo los grupos en los que se dividen los artrópodos.
Listo, entonces ya nos lo habían dicho acá. Insectos, entonces pintamos insectos, arácnidos, crustáceos y mirápodos, y de esta manera pues hemos terminado esa actividad. Listo, el punto 4 es completa el cuadro con las características que corresponden. Usted mira esta característica de un artrópodo y usted va a decir aquí en esta parte, va a copiar rápidamente qué características tienen los artrópodos. ¿Listo? Los anélidos, y usted va a decir qué características poseen, ahí abajito va a completarlo. Y de esta manera pues es la actividad. Les recuerdo que estamos cerrando notas y me estoy poniendo al día calificando todo lo que ustedes, los trabajos que ustedes han enviado. Por favor, desarrollar la actividad. Recuerden que tienen 10 días para desarrollarla, puesto que me he demorado mucho en subirla, y de esta manera pues compenso de alguna manera el esfuerzo que usted está haciendo. No siendo más, les deseo un feliz día y quedo entonces atento a cualquier pregunta. Muchísimas gracias.